Un abrazo, querida iglesia, hermanos, un abrazo a cada uno. En este día querer compartirle un poquito de la palabra, un poquito de lo que el Señor me ha estado hablando al corazón. Y como dice la Biblia ahí en Mateo, dice que el sol sale para buenos y malos y la lluvia también para justos y pecadores. ¿Sí? O sea, en realidad lo que estamos viviendo hoy día como congregación, más que como congregación, en realidad como humanidad, es algo que lo estamos viviendo tanto los hijos de Dios como aquellos que no le conocen, ¿sí? Pero hay grande diferencia entre la manera en cómo la podemos vivir nosotros y cómo lo vive el mundo, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y hay una palabra que está ahí en primera de Tesalonicenses 5:18 que dice, dad gracias en todo, dice. No tengo el versículo acá, pero si usted puede, búsquelo ahí en la casa. Dice, dad gracias en todo, porque así es la voluntad de Dios para con vosotros. Dice, dad gracias en todo. Y cuando dice, gracias a Dios en todo, lo que yo entiendo al leer el versículo es que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en toda circunstancia, en todo tiempo, en todas las cosas. En el tiempo bueno como en el tiempo malo. Esa es parte de la voluntad de Dios. Y un componente importante de nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios es la gratitud, ¿sí? Un verdadero adorador es una persona que es agradecida en todo tiempo. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que seamos verdaderos adoradores en todo tiempo, en toda circunstancia. Pero algo bueno que he entendido en el tiempo es que nuestra adoración a Dios no solamente engrandece el nombre de Jesús, no solamente levanta el nombre de Jesús, sino que también nos bendice a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos bendice. Hay una historia que está ahí en el libro de Hechos, que es la historia que yo sé que usted conoce, que hemos hablado en otros momentos, que es la historia de Pablo y Silas. Y si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que Pablo y Silas, sirviendo a Dios, fueron encarcelados. Para graficarle rápidamente la historia, Pablo en un momento dice que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que es contrario a las cosas de Dios, tenía un espíritu maligno en su vida, en su espíritu, en su alma. Y fíjese que esta mujer comenzó a hostigar a Pablo, y Pablo en un momento ya molesto, dice la Biblia, que él llegó y le ordenó, declaró la palabra y esta mujer fue hecha libre. Por ende, el hombre que esta mujer era esclava, esta mujer le servía a un amo y este amo recibía gratificaciones, ¿cierto? Lucraba con esta mujer y ese espíritu de adivinación que tenía. Entonces, a este hombre no le fue bueno que esta mujer fuera libre, y por ende dice la Biblia que demandó, en este caso, acusó a Pablo, y Pablo fue encarcelado. Acusó a Pablo netamente porque enseñaba cosas que eran contrarias para ellos. Y Pablo fue encarcelado, pero antes de ser encarcelado Pablo fue, dice la Biblia, que fue azotado. Luego de eso fue echado dentro de la cárcel, al fondo, la parte más, quizás más oscura de la cárcel, y fue puesto en el cepo. Y Pablo y Silas fueron encarcelados. Y es ahí donde la pregunta uno dice, pucha, qué increíble la historia, porque Pablo y Silas, sirviendo a Dios, fueron encarcelados. Pablo y Silas, haciendo las cosas que eran correctas delante de los ojos de Dios, fueron encarcelados, fueron azotados. Entre comillas, uno podría mirar esa realidad y decir, pucha, Pablo y Silas fueron abandonados en ese tiempo. Pero siempre los propósitos de Dios son mayores que los nuestros. Por eso muchas veces nosotros podemos vivir circunstancias difíciles, pero esas circunstancias difíciles para nosotros pueden ser de bendición para los nuestros, para la gente que está cerca nuestro, si tú lo ves esto con proyección. Y dice la Biblia que Pablo y Silas levantaron una alabanza a Dios mientras ellos estaban encarcelados. Fíjese usted que dice que ellos fueron azotados. Es probable que mientras ellos levantaban su alabanza a Dios, ellos estaban sufriendo de dolor físico, de cansancio físico, de fatiga, pero dice que ellos levantaron alabanzas a Dios. Y mientras ellos levantaron esa alabanza a Dios, sucedió algo maravilloso. Dice la Biblia que vino un terremoto y sacudió la cárcel, y los cerrojos fueron abiertos y ellos fueron libres. En ese momento pudieron tener la libertad. Pero fíjense en algo. Dice la Biblia que
El carcelero, aquel que se le había encargado que cuidaran de Pablo y Silas, el carcelero, al ver que se había abierto la cárcel, pensó de que Pablo y Silas se habían arrancado. Fue tan fuerte el impacto que tomó su espada y él había decidido finalizar con su vida. Luego de eso, Pablo le lanza la palabra, le dice no te mates, que no hiciera nada, ¿cierto? Lo detuvo. Y dice que este hombre, lo que tú puedes entender de este pasaje, es que este hombre reconoció que había algo mayor que Pablo. Y le dijo a Pablo, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y Pablo le dijo que todo aquel que cree en Jesús, ese será salvo. Fíjese las consecuencias de todo lo que sucedió. Pablo, a través de la alabanza, fue libertado, pero no solamente eso. Pablo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, no solamente hubo libertad, sino que también hubo salvación. ¿Qué te quiero decir en este día? Que muchas veces nosotros podemos estar en momentos difíciles, podemos estar en momentos complejos y no entendemos la voluntad de Dios. Pero sabes que mientras nosotros levantamos nuestra alabanza, hay una respuesta que está haciendo Dios, que está trayendo Dios para nuestra vida y que no solamente ha de traer libertad a nuestra vida, sino que también ha de traer salvación a los nuestros, ha de traer salvación. Los demás reconocerán al Cristo que está dentro nuestro, los demás reconocerán a Jehová que reina en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Cuál es la palabra en este día? Sin importar las circunstancias que estemos viviendo, es probable que muchos de ustedes, al igual que yo, estemos con cierta sensación de desconcierto, con cierta sensación de no saber lo que ha de venir. Pero si algo te puedo decir, es que mientras tú levantas tu adoración, mientras tú levantas tu alabanza, hay algo que está sucediendo. Cuando tú levantas tu adoración, cuando tú levantas tu alabanza, la fe que hay a través de la alabanza, Dios la está viendo. Y esa fe verdadera, real, cuando tú le estás diciendo, sí Señor, yo te creo, sin importar la circunstancia, cuando tú le estás diciendo a Dios, yo te creo, sin importar la enfermedad, sin importar lo que venga, lo que ha de venir, yo soy un hombre agradecido a ti Señor, cuando tú le estás diciendo eso a Dios, pasa algo maravilloso. Dios entiende que sus hijos están descansando en Él y Dios toma el control de toda situación y viene la respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros intentamos por nuestra forma, por nuestra parte, hacer las cosas, que se muevan las cosas en favor nuestro, muchas veces salen mal. Pero cuando tú decides descansar en Dios, cuando le dices a Dios, ¿sabes, Señor? Aquí está la llave, Señor, tú tienes la llave, tú tienes la respuesta, Señor. En este día te entrego la llave de mi vida. En este día yo te entrego, Señor, te abro la puerta para que tú seas quien haga en mi vida. Cuando tú obras de esa manera, la mano de Dios se mueve en favor tuyo, se mueve en favor nuestro. En este día te bendigo y te digo algo, no, por favor, no pierdas la esperanza, descansa en Dios, descansa en el Dios real y verdadero, aquel que trajo respuesta a la vida de Pablo, aquel que actuó en medio de la alabanza, es aquel que debe estar en tu vida y es necesario que en este tiempo tú levantes un canto de alabanza, levantes una oración de adoración y le digas, Señor, en este día yo te agradezco en medio de las circunstancias y mientras levanta tu adoración va a venir la fe sobrenatural sobre tu vida, va a abrir el descanso sobrenatural, la esperanza sobrenatural sobre tu vida y yo te aseguro que has de ser bendecido en tu espíritu, en tu alma y tu cuerpo ha de recibir la gratificación de parte de Dios.